historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su tan gustado programa La Historia No Contada. Y bueno, dándole seguimiento ya prácticamente a la investigación sobre los niños héroes, estos nuevos datos que han hecho otros investigadores y su servidor, bueno, pues vamos llegando a la conclusión. Pero aquí hay una cosa muy importante que vamos a referir el programa de hoy, que precisamente es el hecho de que cómo fueron encontrados, y sobre todo para las nuevas generaciones lo sepan, cómo fueron encontrados los restos de los niños héroes, cómo fueron hallados, o por qué, o cómo. Y todo mundo, y digo todo mundo, quienes hemos investigado y nos hemos adentrado en todo esto, nos lleva a una conclusión, pues, de que realmente, y así lo voy a decir, y lo dicen muchos, por arte de magia, se lo sacaron de la manga, y por eso vamos a hacer la referencia el día de hoy a esto, porque pues se debe de saber. Hay argumentos que dicen que desde Porfirio Díaz, otros que con Juárez, pero más bien fue en el periodo del presidente Miguel Alemán Valdés, donde se cumplen en su sexenio en 1947, se van a cumplir los 100 años de la gesta heroica de la batalla de Chapultepec, bueno, de los niños héroes. Es cuando se da el inicio a la construcción de ese monumento, el altar a la patria que se llama, que está ahí a la entrada de Chapultepec del Bosque, y de ahí hacia atrás, así derechito, se ve muy bien hecho, muy bien enfilado el castillo de Chapultepec en lo alto. Son 14 pisos desde la base de la entrada del elevador, del túnel, hacia donde sale, en lo que son eran las recámaras imperiales. Quienes pusieron en el 2000, quienes pusieron el elevador, es una marca en especial, no muy sonada, pero bueno, parece ser que fue la que ganó el construir ahí dentro del tiro natural del cerro, porque Moctezuma por ahí se metía y era un tiro natural como un observatorio hacia el cielo. Obviamente piedra, acuérdense que la piedra del castillo, la base es andesita, entonces es una piedra bastante dura. Y ahí es donde se ve que se puede colocar el elevador, que antiguamente estaba ahí el elevador que trajo Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, acuérdense que trae 3 elevadores a México: el de Palacio Nacional, que todavía está en servicio, el del Castillo de Chapultepec, que era el que subía de la base, de donde está el túnel, hacia las salas imperiales, o las recámaras que se le llaman, y hay otro que es el del comedor, que ese sí no lo han tocado. Este nuevo, les digo, es del 2000, pero el otro es precisamente de lo que es el periodo porfiriano, que subía de cocinas a comedor, donde ahora son los laboratorios de restauración, fueron las cocinas en el tiempo de don Porfirio. Bueno, pues de ahí, para que llegara la comida caliente y no hubiera tanta fatiga en quienes subían los alimentos al comedor, se pone ahí un elevador, y ese sí está, y sirve, está en funciones, nada más que no se usa, o sea, está habilitado, pero hasta ahí. Entonces, bueno, pues entonces Díaz trae ese elevador, el de la cocina, que se tomaría como uno, por decirlo así, y el de Palacio Nacional, y después no sé si le conviene o qué arreglo tuvieron, porque acuérdense que Díaz, aparte de ser presidente, era empresario, tenía acciones en varias empresas, y tabacalera, ferrocarrilera, lo que ustedes quieran.
Entonces, el del Gran Hotel de la Ciudad de México, que está ahí en el centro, enfrente del Palacio Nacional prácticamente, ahí también tienen un elevador en servicio y que es de esa época. Entonces se contabilizan esos 3,5 o casi 4 elevadores por el que suben a más de un piso de cocinas a, a comedor de don Porfirio Díaz. Bueno, y entonces en ese tiro natural, ahí es donde se va a poner el elevador y la contabilización de pisos que hacen de la base a recámaras son 14 pisos. Entonces se puede decir que el castillo de Chapultepec tiene 14 pisos de altura, ¿no? Contándolos en una cuestión de una aplicación de un elevador, hicieron la contabilidad. En sí yo lo he cronometrado y son 26, 27 segundos lo que hace el elevador en subir. No, como está ajustado al tiro del castillo, del observatorio, del hoyo en el cerro, un observador, como lo digo, un hoyo natural. Bueno, pues de esa forma van a ajustarlo. Se entra por un lado, nada más caben 4, 3 personas, 4 ya muy apretadas, y entras de un lado y tiene doble puerta. Cuando llegas al piso que debes de subir, ya se va a lo que es precisamente del otro lado. Y bueno, pues hay veces que sí se ha llegado a trabar, o que suena la alarma, o que hay situaciones que pues se viven ahí y deben de ser observadas con mucho cuidado para que no vaya a haber un percance. Ya alguna vez algunos de los compañeros del castillo pues se quedaron por ahí 40 minutos, que algo tuvo una falla el elevador. Pero bueno, pues es un elevador de uso diario y como tal debe tener su mantenimiento. Bueno, pues entonces, hablando precisamente de los restos de los niños héroes, perdón por el preámbulo que hago, pero bueno, es un dato interesante porque en algún programa del Foco, una de las comentaristas que nada más hablaba por hablar y se veía que hasta el señor de Mauleón se molestaba por sus comentarios, esta Francesconi, se sacó de la manga que el elevador casi bajaba al centro de la Tierra, y así lo dijo y está en el programa, por eso yo creo que también la quitaron. Pero en fin, bueno, vamos a ver esto de los restos de los niños héroes, si fueron hallados sin esfuerzo, es una versión, otra por decreto, o sea, son estos y esos son por arte de magia, y otro que cuando unos trabajadores de ahí del bosque realizaban trabajos de mantenimiento, unas obras, pues ahí en el cerro se encontraron. Y vamos a ver, esta creencia de que la búsqueda de los restos de los cadetes inició en 1947. Les decía, se inicia en 47 lo del monumento y se va a inaugurar en 1952, el monumento de los famosos espárragos. Bueno, entonces se inicia en 1947 la búsqueda de los restos, cuando entonces el presidente en turno, Miguel Alemán, ordenó la investigación para apaciguar los ánimos después de la visita del presidente Truman al país y el revuelo que provocó su frase de Truman: un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. O sea, qué fácil, ¿no? Y que los restos fueron encontrados sospechosamente cuando unos trabajadores realizaban obras en el cerro. Aquí hay un hecho del general Juan Manuel Torrea, que él también inició la búsqueda por lo menos 20 años antes, estaremos hablando de 1907, más o menos. 27 más o menos, 1927. Dice aquí, las pesquisas comenzaron en 1947, derivadas de la visita de Truman a Chapultepec. El general Juan Manuel Torrea, quien a pesar de no pertenecer a la misma generación de los cadetes de 1847, sí convivió con alguno de ellos, por ejemplo Ignacio Molina, Teófilo Honor y Santiago Hernández, Ignacio Burgos. Aquí
hay una diferencia que seguramente es la misma persona. Ignacio Burgos dice esta traducción paleográfica de los documentos oficiales, pero en otro, sobre todo en la historia del castillo, hecha por militares, dice que es Burgoa, Ignacio Burgoa, el tatarabuelo de los Burgoa de la dinastía de abogados en México. Bueno, Ignacio de la Pesa y Fernando Purcell, ya que ellos solían visitar la oficina del general Pedro Troncoso, de quien en ese entonces Torrea, el general Torrea, era el secretario. Esto lo menciona Sotomayor en su página 89. En pláticas con los antiguos cadetes, el general Torrea ya intentaba averiguar sobre el destino de los cuerpos de los cadetes del 47 y comenzaría la búsqueda a iniciativa propia. Se pueden rastrear las primeras búsquedas del general Torrea por lo menos en el año de 1926, 21 años antes de la visita de Truman, y 20 años antes de la llegada de Miguel Alemán a la presidencia de México. Sería hasta después del incidente con Truman que el gobierno de Miguel Alemán se apoyara del trabajo del general Torrea y le otorgara las facilidades para llevar a cabo la localización. Ahora bien, ¿cómo fueron identificados los restos de los cadetes después de la batalla? Según lo relatado por los cadetes, se identificaron y localizaron los cuerpos de por lo menos 5 de los 6 jóvenes. Y aquí viene, fíjense bien la redacción de cómo está hecho. De Juan de la Barrera, Ignacio Molina solo mencionó que Juan de la Barrera murió en su puesto. No es claro si se halló el cuerpo. De Juan Escuti y Francisco Márquez, Ignacio Molina dijo que sus cuerpos fueron recogidos del cerro en la falda que mira al este. De Fernando Montes de Oca, Ignacio Molina y Tomás Cuellar o Tomás de Cuellar mencionaron que se hallaron a los 3 días. Cuellar dice que él encontró el cadáver en el cerro, así dice, él encontró el cadáver en el cerro del lado norte de Fernando Montes de Oca, que lo encuentra Tomás de Cuellar o Tomás Cuellar. De Vicente Suárez dice Tomás Cuellar, menciona que lo encontraron hasta que se hizo el conteo de cadáveres del lado norte después de 3 días. De Agustín Melgar, no hizo falta buscarlo ya que falleció en uno de los salones después de una cirugía, con Antonio Solá como testigo. Y luego aquí sería otra conjetura, aunque aunque se habla de que los cuerpos de los mexicanos, soldados y cadetes fueron quemados, no fue posible encontrar referencia de la época a tal hecho. Existen por lo menos 3 versiones de lo sucedido y no se menciona que hayan sido quemados. Como testigo directo, el general Pillow, o sea, el gringo, afirma en su parte del día 30 al Congreso, en la primera sesión del Congreso, Congress First Session de 1948, de 1848, dice: varios cientos fueron levantados por mis hombres y enterrados mientras patrullaban el campo de Chapultepec. Bueno, eso lo dice Pillow. Enterramos 600 de sus muertos encontrados en el campo. Seguramente los enterraron ahí mismo, o sea, Chapultepec es una gran tumba. De forma indirecta, el general Juan Manuel Torrea, para los años de 1895-1899, cuando los antiguos cadetes Ignacio Molina, Teófilo Norris, Santiago Hernández, Ignacio Burgos o Burgoa, Ignacio de la Pesa y Fernando Purcell visitaban la oficina donde él era el secretario, al abordar el tema de la levantada de campo, menciona, consistió en dejar los cadáveres en las zanjas
todos convenían en que los alumnos habían sido enterrados en el bosque. Ahí está lo que les digo. Igualmente, de forma indirecta, Juan de Dios Peza, quien a pesar de ser primo del cadete Ignacio de la Peza y haber convivido con otros alumnos, nunca mencionó su fuente, alude que a Miguel Miramón y otros cadetes les dijeron que los restos de sus compañeros Escutia, Suárez, Melgar, Márquez y Montes de Oca, no menciona a Juan de la Barrera, habían sido sepultados donde estaban los restos de un horno de ladrillo, donde Miramón y los otros alumnos, al ser liberados por los norteamericanos, se dirigieron para depositar unas flores que cortaron en el camino. Peza, Recuerdos de mi vida, 1907, páginas de la 141 a la 142. Ahora, ¿quién indica o quién le indicó a Juan Manuel Torrea, al general, dónde estaban los restos? Dice, por tradición oral, el general Montesino supo el lugar de entierro de los cadetes, quien a su vez le dio el dato al general Plata, mismo que realizó un croquis para Juan Manuel Torrea, indicando la localización de los restos. Ahora, si realmente los restos fueron encontrados por unos trabajadores, si los restos que se considera que pertenecen a los niños héroes fueron encontrados por unos trabajadores, pero no en 1947. Cuando se indagó en 1947, el lugar señalado por el general Plata, cerca del lugar que se conoce como los Ahuehuetes de Miramón, así es, ahí en Chapultepec, no se halló rastro de los cuerpos de los cadetes, pero fue un trabajador del bosque, y se da el nombre, Tiburcio Chavira, quien revelara que años antes, mientras realizaban trabajos en la zona, fueron encontrados unos restos y movidos del lugar. Y dice a voz propia, yo mismo trasladé los huesitos de los niños de la zanja en donde se estaba acabando la humedad, los llevamos arriba en el año de 1896. Ya tenía yo bastantito trabajando aquí. La única señal que pusimos fue la piedrota que vio usted allá arriba. Esto lo comenta Sotomayor en la página 16 de su publicación en 1947. Ahora, los restos que están en el altar de la patria realmente pertenecen a los cadetes, o sea, eso sería quienes están ahí. El único que sabe que sí está ahí es los restos de Xicoténcatl en el centro, donde está la patria recogiendo al hijo, ese monumento tan bonito, hecho por Tamariz, el artista Ernesto Tamariz. Y dice así, resulta imposible determinarlo con una investigación únicamente documental. En este sentido, así como no se puede asegurar que los huesos hallados en Chapultepec son de los cadetes, también es imprudente afirmar que no lo son, ya que una u otra de las posibilidades deberá ser confirmada o descartada con una prueba técnica pertinente, pues claro. Y luego, pues todo esto que se dice, y que también hay un reconocimiento, que ese será nuestro siguiente programa, un reconocimiento a las acciones de Melgar, bueno, por un general norteamericano. Pues amigos, amigas, aquí está el sustento de precisamente cómo y dónde fueron encontrados. Cuando ustedes van, les voy a decir, cuando van hacia atrás del castillo, donde está el ahuehuete que sembró Nezahualcóyotl, el famoso sargento, porque continúa de pie, tuvo un ataque muy fuerte, polilla. Yo no había visto que la carcoma hiciera agujeros tan grandes en la madera. Bueno, pues tienen casi de 1 centímetro, y no exagero. Para que una polilla crezca de ese tamaño, pues se necesitan muchos años. Se declaró muerto ya, pero por eso le pusieron el sargento a ese árbol, ese ahuehuete, porque sigue de pie. Y ya por arriba, en la parte alta, se ven ahí unas nuevas hojitas que le están saliendo. Ojalá de ahí se tome un pie del arbolito de siembra para que
pues continúe ahora sí que su herencia. Y aparte de ello, este sargento, está el árbol, está el ahuehuete, está enfrente del monumento a el Escuadrón 201, juntito en una callejuela chiquitita, ahí muy pequeña, está precisamente el audiorama, y allí está precisamente también la entrada al inframundo azteca. Una era la entrada al elevador, y la otra la que está ahí, que hasta ahí siempre veladoras, hay una Virgen Guadalupe, porque se conoce que en años atrás 2 estudiantes se metieron y nunca salieron. Yo alguna vez que di una visita ahí, me decía una compañera que le gusta las cuestiones esotéricas, espiritualidad y todo aquello, los otros mundos, y cuando les expliqué todo esto que se sabe por tradición oral y que sí, efectivamente nunca salieron los alumnos, se perdieron, estoy hablando por ahí de los años entre 70s y 80s, otros dicen que fueron en los 60s. Bueno, pues ella me comentaba que le había platicado a su chamán, a su maestro, que le dijo, oye, pues sí es cierto que... Y le dijo, sí, efectivamente, el chamán, sin haber estado en la visita, ella le comentó lo que yo había platicado, y le dijo, están bien, ellos ya trascendieron, están bien, o sea, que aquí están muertos, ellos ya trascendieron, y se lo dijo su maestro, cosa que me comentó con mucha seriedad y situación que yo respeto, porque dentro de las investigaciones, pues a veces hay que darle su valor y ponderar lo que a veces no podemos palpar, no podemos sustentar, pero sabemos que existe, lo que es intangible a lo tangible. Entonces, bueno, eso, y adelantito entonces van a ver, si ustedes se van un poquito más para atrás, hacia lo que es los baños de Moctezuma, donde está la Casa Roja, precisamente ahí hacia la parte alta se va a ver un montículo cuadrado donde tiene una placa y está con unas cadenas y unos florones ahí. Y ese es el lugar donde se señala que marcan donde encontraron los 6 cráneos. Primero 6 y luego dicen que 5, pero que esos cráneos eran así juntitos, nada más los puros cráneos eran de los niños héroes. Y está marcado, cuando te subes al trenecito que recorre el bosque de Chapultepec y viene de regreso por ese lugar, precisamente alguna de los audios que te van explicando te señalan que la parte superior izquierda, porque vienes de regreso, está ahí el monumento donde fueron hallados, pero como sabemos que es algo mítico, como sabemos que es algo a lo mejor sembrado, lo que dice este señor Chavira, el que fue trabajador del bosque, sí tiene sustento increíble porque se le entrevistó directamente, pero él está dando un dato precisamente dentro de las investigaciones que hace el general Torrea, y el general Plata es el que le señala el lugar. ¿Por qué? Porque todavía tenían contacto con los que fueron cadetes y que sabían y que estaban en todos los momentos. Ahora, Teófilo Norris, acuérdense que él va a ser el último cadete vivo, por ahí de 1907-1908, y que a los otros les decían los últimos cadetes. Bueno, él va a ser el último cadete que va a morir de esa época del 47. ¿Y por qué no se le daba la importancia? Porque Norris no iba a las celebraciones de los niños héroes. Cuando va en 1908 y lo entrevistan, bueno, él arroja muchos datos de cuestión histórica y de lo que él le toca presenciar, que sí ve y convivió precisamente con los famosos niños héroes. Aunque Scutia no haya sido niño héroe o haya sido alumno del colegio, pues así se toma. Por eso no se encuentran los restos de Scutia, y por eso pues por ahí de algún panteón o algún otro lugar sacaron ese otro cráneo. Ahora recuerden que Chapultepec era un lugar ceremonial desde tiempos prehispánicos, siempre lo ha sido. Ese cerro tiene una magia, una energía enigmática. Entonces fue un coto de caza, había animales de caza, y los del virreinato, los poderosos, iban ahí a cazar. Se han encontrado infinidad de balas de diferentes épocas, de ojivas, hasta botones de los alumnos del colegio militar del 47 y antes. Recuerden que el colegio militar se establece ahí hacia entre 1841 y 1842. Del 42 al 43 es cuando se hace ese torreón, el Caballero Alto,
que es el distintivo ahora del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Pero en fin, amigos, amigas, siempre es muy interesante, ya les di datos, les di luces, nuevas luces de lo que se habla precisamente, dónde quedaron los restos o cómo fueron encontrados los restos de los niños héroes. Por el favor de su atención, su amigo Ricardo Trillán se despide. Gracias. El próximo programa será ¿qué reconocimiento le hace un general estadounidense de la época al cadete Agustín Melgar? Por el favor de su atención, quedo muy agradecido. Hasta la próxima.